Los exámenes de rayos X pueden ser fundamentales para descubrir algunas enfermedades o cualquier mal que pueda estar afligiendo al paciente. La mayoría de las veces, los resultados de estos exámenes señalan situaciones digamos que comunes, pero en algunas ocasiones el resultado puede ser bastante inusual, sorprendiendo incluso a los médicos, y es exactamente eso lo que veremos hoy. Un niño de 2 años se quejó de dolores en el estómago en Ibotirama, una ciudad del interior de Bahía en Brasil, y eso preocupó a su madre. Al ver a su hijo en esa situación, ella decidió llevarlo al hospital de la ciudad y en una radiografía se encontraron 17 agujas en el sistema digestivo del niño. En otra ciudad, los médicos hicieron un nuevo examen y descubrieron que, en realidad, había alrededor de 50 agujas esparcidas por el cuerpo del chico. El niño quedó hospitalizado en estado grave y la imagen de su radiografía se viralizó en el mundo. En ella podemos ver los pequeños objetos metálicos por todo el tórax, el abdomen, el cuello e incluso las piernas. Como había agujas en todo el cuerpo, se descartó la hipótesis de que hubieran sido ingeridas y se inició una investigación. Con eso, se descubrió que el padrastro del chico fue quien las había introducido en su hijastro en un acto de crueldad extrema. Fue arrestado. El niño pasó por 3 cirugías, mejoró, pero hoy, 15 años después, todavía vive con 4 agujas alojadas en su cuerpo. Un hombre iraní de 50 años fue llevado al hospital con dolores abdominales, estreñimiento e incapacidad de ir al baño. Al llegar al hospital acompañado de su esposa, los médicos descubrieron una botella de 19 centímetros alojada en su intestino. De acuerdo con la información del periódico Daily Mail, él temía la reacción de su esposa al descubrir que había introducido el objeto en el ano. Por eso, tardó 3 días en buscar ayuda. Fue sometido a una tomografía computarizada que constató la presencia de una botella de 250 mililitros dentro de él. Al parecer, él mismo colocó el objeto allí, pero no pudo sacarlo, lo que hizo que llegara hasta su intestino grueso. Los médicos no explicaron por qué el hombre se introdujo la botella, pero hay muchos casos en que los pacientes colocan objetos a través del ano buscando gratificación sexual, lo cual realmente puede ser muy peligroso. Una mujer intentó despachar en el Aeropuerto Internacional de Recife, en Brasil, un cilindro de gas en un vuelo de Gol con destino al Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en la región metropolitana de São Paulo, en Brasil. Según la información, el sistema de rayos X del aeropuerto notó el cilindro y un empleado fue enviado a verificar el equipaje. En la escena, se ve al hombre abriendo un paquete y sacando de él un cilindro de gas de color gris. Lo coloca en la cinta y le dice a la mujer que el cilindro no podría ser despachado. Incluso añade que eso sería prácticamente una bomba dentro del avión y que podría causar una tragedia en el vuelo. Estou mostrando aqui que isso aqui não pode ser despachado não, certo? Isso aqui é praticamente uma bomba. A senhora derruba um avião com um negócio desse. Con toda la desfachatez, la mujer todavía pregunta si podría llevarlo aunque estuviera vacío y el empleado reafirma que no. En un comunicado, Gol confirmó el caso y dijo que todo se realizó tranquilamente. Después de prohibir el despacho, la mujer embarcó normalmente, dejando el cilindro atrás, claro. Una maleta despachada para un viaje en el aeropuerto JFK de Nueva York con destino a Orlando, en Florida, llamó la atención de los empleados del lugar. Mientras pasaba por la máquina de rayos X, el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte vio lo que parecían botellas, copas de vino, un par de sandalias y la silueta de un gato a tamaño real. Entonces descubrieron que el gato era de verdad, estaba vivo y al parecer ileso, incluso después de pasar horas metido en una maleta camino del avión. El hombre dueño de la maleta fue llamado para que diera explicaciones y dijo que aquel gato no era suyo, sino de alguien que vivía con él en su apartamento. Todo indicaba que el gato se había metido en la maleta sin que el hombre se diera cuenta, momentos antes de salir de casa. Se examinó la maleta y además de tener un pequeño hueco en la cremallera que estaba un poco abierta, había pelos atrapados en ella, indicando que el gato se había exprimido para entrar y luego no pudo salir. Por suerte lo descubrieron, de lo contrario, podría haber perdido la vida en el vuelo. Un trabajador estadounidense de Orland Park, en Illinois, en los Estados Unidos, llegó a un hospital de su ciudad con un pequeño problema. Dentro de su cráneo se detectó un clavo de más de 10 centímetros de largo que él mismo se había clavado por accidente. El autor de la hazaña se llama Dante Autullo, quien trabajaba en el garaje de su casa con una de esas pistolas neumáticas para clavos que parecen un arma de fuego. Encima de una escalera, fijando clavos en la pared por encima de su cabeza, perdió el control de la pistola. La máquina rebotó en su mano y acabó golpeando su frente de lleno. Él cuenta
cuenta que sintió algo parecido a un puñetazo y vio que solo había un rasguño. Continuó trabajando ese día, condujo un camión durante 8 horas, salió con sus hijos y se fue a dormir. Solo durante la madrugada, tras pasar la noche con terribles dolores de cabeza, se dio cuenta de que algo iba mal. Al llegar al hospital y hacerse la radiografía, se descubrió el cuerpo extraño en su cráneo. La radiografía es impactante, el clavo parece haberse incrustado profundamente en la cavidad craneal de Autullo, pero los médicos consiguieron retirarlo quirúrgicamente 36 horas después del accidente, sin dejar daños aparentes en el cerebro. Salió junto con un fragmento del hueso craneal del estadounidense, el cual fue sustituido por una placa de titanio. En 2017, un vietnamita fue sometido a una operación para extraer de su abdomen unas tijeras, o mejor dicho, una pinza hemostática, que los médicos habían olvidado durante una cirugía realizada unos 18 años antes. Mavan Nat, quien en 2017 tenía 54 años, fue operado en 1998 después de un accidente de coche y solo 18 años después descubrió que los médicos habían dejado el objeto al cerrar la incisión. Los médicos encontraron las tijeras de 15 centímetros cerca de su colon durante una ecografía. El hombre pasó por una operación de 3 horas para quitar las tijeras y, según la información, el procedimiento fue un éxito. El hombre pasó casi 2 décadas comiendo, bebiendo y llevando una vida normal, pero en 2017, 18 años después de la cirugía, empezó a sentir fuertes dolores en el estómago y al ir al hospital descubrió el hecho impresionante que le había ocurrido. Las autoridades informaron que estaban investigando a los médicos que realizaron la operación en 1998, pero posteriormente no se supo nada más. Un hombre se hizo conocido en Brasil después de intentar entrar a una cárcel con un teléfono celular, un cargador y unos auriculares. El caso llamó la atención no por el hecho de que estuviera llevando todo eso, sino por el lugar donde lo guardaba, en este caso, dentro de su ano. Así es, al mostrar una actitud sospechosa, fue llevado a la máquina de rayos X de la prisión y el aparato fue detectado junto con los accesorios alojados en su orificio. Você disse em depoimento que você estava há 3 meses treinando. Como é que é isso? Não, eu estava treinando para ver quem entrava, né? Aí eu consegui. El caso generó una enorme repercusión, sobre todo por la entrevista que concedió el hombre a un reportero local. En la entrevista, él dice que practicaba para conseguir colocar el aparato en ese lugar, dejando al reportero sorprendido y, por supuesto, el video se hizo viral. En 2023, una mujer que se había sometido a un procedimiento quirúrgico en Araçatuba, en el estado de São Paulo, en Brasil, descubrió que habían olvidado una pinza dentro de su cuerpo por lo menos durante 2 meses. Fue sometida a una radiografía después de intentar visitar a su marido preso y se constató la presencia de metal en su cuerpo. El examen indicó la presencia de la pinza en la región uterina. Aproximadamente 2 meses antes, ella se había sometido a una cirugía en la Santa Casa de Araçatuba para extraer un feto que se había formado en una de las trompas y fue precisamente ese día cuando de forma increíble se olvidó la pinza dentro de ella. La Santa Casa de Araçatuba informó que la paciente pasó por un procedimiento para extraer la pinza y que todo salió bien. El organismo también afirmó que había iniciado una investigación para aclarar si el equipo médico siguió los protocolos del hospital y dijo que tomaría las medidas de responsabilidad necesarias al final de la investigación. Sin embargo, no se divulgó nada más. En Manaus, en Brasil, la atención a un hombre de 54 años que se quedó con una pesa de 2 kilogramos atascada en el recto fue tema de un estudio científico. Según el estudio, el hombre llegó al hospital con dolores abdominales, náuseas, vómitos y otros problemas intestinales. No se encontraron señales de perforación en su cuerpo. Los médicos realizaron exámenes de tacto rectal, de sangre y una radiografía. A partir del resultado de la radiografía, el equipo médico identificó una mancuerna utilizada en ejercicios físicos cerca del recto del paciente. El hombre fue llevado al quirófano y el objeto fue retirado manualmente. Después del procedimiento, el paciente permaneció ingresado 3 días hasta recibir el alta médica. Según algunas informaciones, él mismo se había introducido la mancuerna para satisfacer sus deseos sexuales, pero no logró sacarla. Avergonzado, no buscó ayuda, pero el dolor lo obligó a ir al hospital. Un caso inusual sucedió en Colombia y fue registrado por un médico en las redes sociales. Un hombre de 53 años terminó en el hospital después de sentir fuertes dolores en el ano. Los médicos le hicieron exámenes y constataron que tenía una bombilla atrapada en el recto. De acuerdo con medios locales, el hombre llevaba 3 días sintiendo molestias. Sin embargo, solo buscó ayuda médica cuando el dolor se volvió intenso. Después de que los médicos identificaron el problema, el hombre comentó que no reveló lo que ocurría ni buscó el hospital antes por miedo de que su esposa descubriera lo que realmente había sucedido.
La cadena TV Azteca informó que el objeto era de plástico y por lo tanto no estalló dentro del cuerpo del hombre. La bombilla fue extraída por los médicos y el paciente se encuentra bien. En las redes sociales, los internautas se mostraron sorprendidos por el episodio que repercutió por todas partes. Un hombre que fue ingresado en un hospital de Francia con dolores de estómago fue sometido a una radiografía y en el resultado se descubrieron nada menos que 350 monedas, una variedad de collares y algunas agujas, todo dentro de su estómago. El hombre, que tenía 62 años en ese momento y un historial de enfermedad psiquiátrica, presentaba el estómago hinchado al llegar al hospital. No podía comer ni ir al baño y así acabó sorprendiendo a los médicos. Para que te hagas una idea, el hombre tenía una masa de 5,5 kilos, aproximadamente del tamaño de una bola de boliche, en su estómago. Aunque era muy inusual, no fue una novedad para la familia, ya que por sus problemas psiquiátricos, el hombre tenía la costumbre de tragarse monedas desde hacía tiempo y ya había pasado antes por algunos médicos por el mismo problema, pero nunca había llegado a este punto tan grave. No olvides suscribirte para ver más videos como este.